Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 6, Marisa. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dame una pausa. Escucha esto. Para ir más o menos explicándole acerca de qué nos va a estar hablando el Señor, acerca de qué el apóstol Pablo está tratando de explicar acá. El apóstol Pablo acá está tratando de explicar acerca de nuestro servicio en la iglesia, acerca de los que sirven en la iglesia. Amén. Es una enseñanza para todos. Quizás tú dices, bueno, yo no me identifico con ella. Sí tienes que identificarte, porque de una manera u otra, aunque no sirvas directamente en un ministerio en la iglesia, tu presencia sirve de mucho. El simple hecho de que estés en la iglesia, ya tú estás sirviendo, porque estás sirviendo, estás apoyando, estás contribuyendo a la obra del Señor. Entonces, cada persona, aunque no tenga un ministerio directamente dentro de la iglesia para servir a Dios, dice, no aplica para mí. Sí aplica para ti, porque el hecho de estar sentado en una iglesia y escuchar la palabra de Dios, aprendes y contribuyes también a la obra. No solamente con dinero, con tu presencia es importante. Amén. ¿Por qué la presencia es importante? Porque contribuye a los que están alrededor tuyo, pero tú te beneficias de ello porque usted aprende la palabra del Señor. Amén. Así que de una manera directa o indirectamente, la palabra de servicio es para todo el mundo. Amén. Así que dice, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sigue, Marisa? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que hay una exhortación acerca de no conformarnos a las cosas de este mundo. ¿A qué? Al sistema de este mundo. A vivir conforme al sistema de este mundo. No nos podemos conformar a eso. Tenemos que renovar la mente. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿A qué persona está apuntando el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo está apuntando acá a la persona de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo es bueno? ¿Cuántos saben que Cristo es perfecto? Dice, ¿cuántos saben que Cristo es agradable? Entonces, él se está refiriendo a la persona de Cristo. Si nosotros no renovamos la mente y nos conformamos a las cosas de este mundo solamente y no vivimos en una consagración a Dios a través de la renovación, nosotros nunca podemos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién es ese? Jesucristo. Una persona que vive más en el mundo no puede entender quién es la persona de Jesucristo, porque no se renueva. Dice, no te conformes a las cosas del mundo, renueva la mente para que puedas comprender quién es la persona de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque para esto fuimos llamados, para conocer a Cristo y para servirle a Él, de una manera directa o indirectamente, pero fuimos llamados para servirle, porque cada persona que ocupa un asiento en la iglesia sirve de algo en la iglesia. Y el apóstol Pablo lo explica. El apóstol Pablo más adelante lo vamos a leer, que dice, los que menos, escucha esto, los que menos posición aparentan tener en la iglesia son los que mejor posición tienen. Son los que más sirven, son los más importantes en la iglesia. Amén. No es solamente el pastor o el diácono o el anciano o el copastor o el que abre o cierra el servicio o el que ora por las ofrendas o el que sirve detrás o el que las cuenta o el que recoge los diezmos y las ofrendas y las deposita. No se trata solamente de ellos, se trata de todos. Los que menos importantes aparentan en la iglesia ser, dice, estos son más importantes. Los que trabajan en un ministerio, como enseñar la palabra, en este caso, por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, en este caso, tengan por honra, tengan por más dignos aquellos que parecen menos importantes en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que menos importantes aparentan ser en la iglesia son más importantes porque también sirven en la iglesia. Y el apóstol Pablo va a enseñar que uno, ni yo porque predico la palabra soy mejor que tú, ni tú porque estás sentado ahí y quizás no sirves en nada en la iglesia, eres más o menos que yo. Ninguno, somos iguales en Cristo porque estamos en el mismo cuerpo. ¿Qué es lo que sucede?
que cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Amén. Dice, renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren comprobar si lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, si lo que Dios está haciendo en la iglesia es bueno, es agradable, es perfecto? Tenés que renovar tu mente. No puedes vivir una mente conformada a los deseos del mundo, a las cosas de la carne y todo el tiempo esas cosas y esas cosas nada más. Ahí usted no va a conocer la voluntad de Dios. Siga, Marisa. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta a dónde está yendo el apóstol Pablo? ¿A dónde se está dirigiendo la atención del apóstol Pablo? Dice, ninguno de los que estamos entre nosotros debemos tener un concepto más alto que el que debemos de tener. Yo no me puedo creer porque soy el pastor de la iglesia, no me puedo creer que tengo un concepto más alto que tú, que quizás no lo haces, sino que debo pensar con cordura de acuerdo a la medida de fe que Dios me dio. ¿Para qué Dios me dio una medida de fe en el cuerpo de Cristo? Para servirle. Yo no puedo pensar más allá. A ver, les hago un ejemplo. El Señor me dio una medida de fe para pastorear y enseñar. Eso es una realidad, eso lo sabe todo el mundo. A mi esposa, voy a poner a mi esposa como ejemplo, le dio la capacidad de enseñar a los niños en una escuelita dominical y cantar. Yo no me puedo poner en la posición de mi esposa, ni puedo tener un poco más de fe o creer que tengo un poco más de fe para enseñar a los niños en la escuela dominical y cantar. Porque si no, no estoy pensando de acuerdo a la medida de fe que Dios me dio. Entonces me estoy colocando en un lugar donde no debería estar. Igual que ella, si ella se quiere colocar en mi lugar, no está operando en la medida de fe que Dios le dio a ella para la obra o el servicio del ministerio. Y ahí es donde caen muchísimos hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque dejan de renovar la mente. Y cuando no renuevas la mente, no comprendes cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por ende, nunca vas a servir en la iglesia, en el lugar en el que Dios te ha llamado a servir, en la iglesia. Hay muchos hombres que vienen a tomar el lugar de otros. A ver, por ejemplo, el siervo yo. Él no puede servir donde yo. Él lo sabe. Él sabe cuál es su posición, como yo tampoco puedo servir en el lugar de él, porque sé cuál es mi posición. Así cada uno de nosotros. Y esa es la idea de la iglesia. Esa es la idea del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la arrogancia, por el orgullo del servicio, por aquí, por allá. Entonces, por eso es que muchos hoy no sirven en las iglesias. O sirven por un tiempo y después de que no sirven más. Porque no sabe, no opera de acuerdo a la medida de fe que Dios le dio a cada uno de ellos. ¿Sigue, Marisa? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escucha. De la manera que un cuerpo tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene nuestro cuerpo? El cuerpo humano de nosotros, ¿cuántos miembros tiene? Muchísimos. En la cabeza solamente hay unos cuantos. Están los ojos, está la oreja, está la nariz, está la boca, está el cerebro, la lengua. Hay muchos miembros. Amén. Y hay algunos que ni se ven. ¿El cerebro tú lo ves? No se ve, pero ocupa una posición dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo está el tórax, están las manos, están los dedos, están los pies. Todo tiene una función. Y dice, así ustedes, como habéis sido entregados a un cuerpo. ¿Qué más dice Marisa? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Yo tengo una función, tú en la iglesia tienes otra. El día de mañana habrá otro pastor acá. Yo, otro pastor, quizás un anciano, un diácono, otro pastor. No sé, 3, 4 pastores. En las iglesias antes no había un solo pastor, habían varios pastores. En las iglesias que ayudaban a pastorear el rebaño. Amén. De hecho, casi siempre en la antigüedad, aún en el tiempo de Jesús, dice que habían 2 pastores pastoreando un rebaño cuando se apareció el ángel para darle las buenas nuevas de que había nacido Jesús. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno tiene su lugar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, como cada uno de nosotros lo tiene. A lo mejor no eres llamado directamente a servir a un ministerio abiertamente, pero el simple hecho de estar sentado en una silla, ya tú estás sirviendo al cuerpo de Cristo, porque estás aportando algo al cuerpo de Cristo. ¿Estás aportando qué? 2 cosas, tu presencia, y si el Señor te bendice monetariamente, tú bendecir también a la obra del Señor monetariamente. El hecho de tú dar solamente un peso, un centavo en la iglesia, tú estás sirviendo a Cristo en la iglesia.
Eres parte del servicio. Amén. Y eso, lo que menos importante, porque aquí es donde muchos pastores fracasan y ponen la vista. Los que menos importantes son en la iglesia son a los que menos lugar le dan para ellos. Porque piensan que otras personas son los más importantes. Son los que se ven, los que tienen más dones, los que tienen más habilidades, los que tienen más de esto, los que tienen más aquí y más allá. Y fracasan por eso. Amén. Fracasan en cuanto a la doctrina. Porque si tú le ves, los templos están llenos. Pero fracasan en cuanto a la doctrina. Amén. Entonces, cada uno de nosotros representa una posición en el cuerpo de Cristo. Tanto el que sirve directamente como el que no sirve directamente. Amén. Marisa. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos uno solo en Cristo. Amén. Nuestro cuerpo, siendo uno solo, tenemos muchos miembros. ¿Sí o no? Y todos no ejercen la misma función. ¿Tú eres derecho? ¿Tú puedes escribir con la zurda? No. Entonces, que la zurda tuya no hace la misma función que tu derecha. Ahí es donde está el principio. Quizás tú no operas en la función donde yo opero acá, ni yo puedo operar en la función donde operas tú. Ni así viceversa. No sé si van entendiendo. Y cada uno de nosotros debe tener la suficiente humildad para reconocer de cuál es, o sea, para entender o reconocer cuál es su posición. ¿Y cómo hacemos esto? Con el versículo 2. ¿O el versículo 2 otra vez, varón? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablando de la persona de Cristo, hablando del cuerpo de Cristo, hablando del servicio en la iglesia. Amén. Yo no puedo operar en lo que tú operas, tampoco tú puedes creerte que operas en lo que yo opero. En el momento en punto, escucha esto, en el momento en punto, ¿ustedes quieren ver una actividad satánica en la iglesia? Que alguien se levante y diga, yo puedo hacer lo mismo que hace el pastor. Eso es arrogancia, eso es arrogancia, orgullo, satanismo en su corazón. Amén. Que fue lo mismo que hizo Satanás en el cielo. ¿Qué dijo Satanás en el cielo? Yo me subiré, dice, y me montaré y llegaré al Altísimo y seré semejante a él. Amén. Igualdad. Cuando alguien se cree igual a alguien o igual a algo, por ejemplo, en este caso, el Señor me llamó a pastorear y a enseñar. Si yo quiero pastorear y evangelizar, ¿voy a fracasar en el evangelismo? Eso es un don que Dios te da. Yo no puedo evangelizar. Si Dios no me llamó a quizás a tener el don de profecía para profetizar algunas cosas con ciencia o algo en la iglesia, no lo puedo hacer. Y tengo que tener humildad en mi corazón para reconocerlo, porque no se trata de mí, se trata del cuerpo de Cristo en conjunto. Se trata de cada uno de los que estamos acá, tanto desde el que predica como el que escucha la palabra, tanto del que ayuda, tanto del que sirve en abrir o cerrar el servicio, orar por las ofrendas, recogerlas, hacer cualquier cosa que se haga en la iglesia. Se trata de la persona de Cristo, no se trata de la persona. Amén. ¿Sigue, Marisa? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Para un momentico, dice, si nosotros tenemos diversidades de dones, amén, si el de profecía, úsese de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio. No trates ahora, porque si Dios te usó en profecía, o Dios te está usando con palabras de ciencia, no trates de ser pastor, porque no vas a poder hacerlo. Igual que yo, si Dios me llamó a enseñar y a pastorear, ¿por qué voy a querer obrar en un don profético? No puedo hacerlo, porque Dios no me llamó a eso. Amén. Si Dios le dio discernimiento de espíritu a otro y a mí no me lo dio, ¿para qué te lo dio? Te lo dio para provecho en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si al hermano le dio discernimiento del corazón de las personas, como él sabe, y yo no lo tengo, porque yo quiero operar en lo que el Señor le dio a él. Él no puede operar en lo que el Señor nos dio. Por ejemplo, a mí pastorear y enseñar, a él le dio ese discernimiento del corazón, discernimiento de espíritu. A otro le dio don de profecía. El don de profecía opere de acuerdo a la fe que Dios te dio. No quieras ir más allá, porque si vas más allá, te sales del propósito de Dios. Te conviertes en un arrogante, te conviertes en un orgulloso. Y aquí es donde muchos no edifican. Amén. ¿Sigue, Marisa?
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Escucha esto, o del que se sirve a servir. ¿Qué es eso? Por ejemplo, del que sirve en la iglesia. Todos servimos, unos directamente y otros indirectamente. Por ejemplo, somos bastantes. Están llegando las personas y el hermano dice, me voy a parar a recibir las personas en la puerta. Cada vez que en la puerta, bienvenido hermano, Dios le bendiga, bendiciones hermano, Dios le bendiga, ven, pase. Está sirviendo la obra de Cristo. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Eso es una manera de servir en la iglesia. Como también una manera de servir en la iglesia es que estés sentado solamente, tu presencia contribuye al servicio. Tus ofrendas, tus diezmos contribuyen al servicio. Es una manera de servir. Quizás no directamente, pero sí indirectamente. ¿Que es malo? No. Es mejor que el que sirve directamente. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Para qué el apóstol Pablo lo dice? Para que no nos creamos arrogantes, para que no nos creamos orgullosos en el servicio, porque el servicio es de Cristo, no es de los hombres. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, otro ejemplo de servicio. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Si a ti Dios te dio manifestación de Espíritu para sanidad, te la dio para provecho. Si te dio manifestación de Espíritu para profecía, te la dio para provecho. Si a mí me dio manifestación de Espíritu para discernimiento de las Escrituras, enseñar y pastoreal, me lo dio para provecho, no para desaprovecharlo. Cualquiera que esté desaprovechando el servicio a Cristo, no lo está haciendo en el Espíritu. Porque Dios te llamó a servir, pero te llamó a servir en una posición. ¿Cómo tú puedes descubrir cuál es tu posición en la iglesia para servir a Cristo? ¿Cómo Dios puede poner favor? Tú te vas en oración y le dices, Señor, renueva mi mente, quiero conocer cuál es tu voluntad, qué quieres que haga en la iglesia, cuál es mi propósito en la iglesia, cómo tú quieres que sirva en la iglesia. Y a lo mejor no te lo dice directamente, pero va donde el pastor o va donde algún hermano y le dice, mira, yo creo que aquel hermano deben de coger y recoger las ofrendas, orar por ella, abrir o cerrar el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así se le va dando el lugar a cada persona en la iglesia para que vayan operando dentro de la iglesia. Porque no se vale solamente estar acá y ya, venir. No, tenés que aprender a servir a Cristo. Amén, porque eso es lo que Él quiere. Porque no se trata de mí solamente. Se trata de todos nosotros y que todos podamos ministrar y enseñar y servir en el cuerpo de Cristo para provecho. Porque hay muchos dones, mis hermanos. No solamente está el don de la predicación, no solamente está el don de la enseñanza, no solamente está el don de pastoreal, no. Está el don de la profecía, está el don de la ciencia, está el don de la sanidad. A lo mejor yo no tengo el don de sanidad, no lo tengo, porque yo sé que no lo tengo. Ahora, que Dios me puede usar para sanar a alguien en un momento determinado, sí, porque Él es grande, Él es soberano, y cuando Él quiere hacer las cosas, Él las hace como Él quiere y quien le dice cómo hacer las cosas. Pero hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que tienen talentos y dones de parte de Dios. ¿Y cómo se descubren? En oración. ¿Para qué? Para servicio, para provecho en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca. Yo no tengo ese don, no lo tengo porque sé cuál es mi posición y no puedo pensar más allá de la fe que Dios me ha dado. Como ninguno de nosotros puede pensar más allá el día que descubras el don para que Dios te dio para servir en la iglesia. Porque es importante saber cuál es el lugar que el Señor nos ha llamado a servir en la iglesia o el nivel de fe que Dios te ha dado, porque si no te conviertes en un arrogante en la iglesia. Hay personas que se piensan que se trata, escucha esto, de Él, que Él es el centro del servicio, que Él es el centro de la iglesia, y si no funciona Él, la iglesia no funciona. Hay ministros, hay pastores que se lo creen. Y no es la idea de Cristo. La idea de Cristo es que todos sirvamos al Señor de acuerdo a la medida de fe que se nos ha sido dado en la posición que Dios nos ha puesto dentro de la iglesia. Porque lo digo yo, no. Lo dice la Biblia, lo vamos a leer ahora. Amén. Entonces, un ejemplo, escucha esto, un ejemplo de una persona que quiere operar fuera de su ministerio. Lo vamos a leer en la Biblia. Números, capítulo 12, versículo 2. Todos conocen la historia. Escucha esto. Todos conocen la historia. La historia es de la hermana de Moisés, que hizo un comentario con su hermano Aarón
acerca de una decisión que Moisés había tomado. Pero noten lo siguiente, escuchen esto, noten lo siguiente, que el comentario que ella hizo no tenía nada que ver con la decisión que Moisés había tomado de tomar una esposa cusita, sino que la hermana de Moisés dijo, Marisa, Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. el comentario de ella, escucha esto, el comentario de ella, aunque en el contexto enseña que, escucha esto, era porque Moisés había tomado una mujer cusita, la intención del comentario va fuera de a lo que ella fue llamada. Porque Dios llamó a Moisés a guiar al pueblo, no llamó a la hermana a guiar al pueblo. Entonces la hermana dijo con Aarón, dijo, solamente Dios ha hablado a través de Moisés, no puede hablar también a través de nosotros, es lo que sugiere el hebreo. Dios no puede hablar también a través de nosotros, quiso operar en un ministerio, en un don o en algo que Dios no lo había llamado. Y Dios se enoja con ella y con Aarón. Y desciende y le dice a Moisés, espérame con tu hermana y Aarón en el tabernáculo de reunión, allá me voy a reunir con ustedes. Y le dio lepra. Cuando alguien quiere operar fuera de su don, sabiendo que no debe operar fuera de su don, usted probablemente esté enfermo en su corazón. Porque quieres tomar una posición o quieres ejercer una posición dentro de la iglesia a la cual Dios no te ha llamado a hacerlo. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando de un club social. Estamos hablando de un tabernáculo. Estamos hablando de la casa de Dios. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de cualquier cosa. No sé si van entendiendo. Amén. ¿Estamos claros con eso? Entonces, eso es solamente un ejemplo de una persona que quiere operar fuera de lo que Dios le ha llamado. Pastor, ¿cómo yo puedo encontrar el lugar donde Dios me ha llamado a servir? Hijo, yo no te lo puedo decir. Tienes que buscarlo tú con el Señor y Él te va a darle el favor y la gracia. Él va a empezar a destapar los dones que hay en tu persona. Quizás no te lo dice directamente, pero pone gracia, pone discernimiento, pone favor. Y dice, yo creo que el hermano puede ser copastor. Yo creo que el hermano puede ser un diácono. Yo creo que el hermano puede... No sé si están acá. Amén. Eso es obra del Señor. Pero tiene que haber una búsqueda con el Señor. Mientras usted no busque al Señor en esa área, usted nunca va a poder ejercerlo así, de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Podrás venir, sentarte, sirves al Señor, escucha la palabra, sirves con tu presencia. Porque no es que no sea importante, sí es importante, pero también es importante saber en el lugar en donde Dios nos ha llamado en la iglesia para servirle a Él. Amén. El día de mañana, ¿cuántos quisieran día de mañana quizás predicar? John, ¿te gustaría predicar el día de mañana? Tú no sabes, ¿verdad? Sí, pero sí te gustaría, ¿verdad? ¿Cómo tú encuentras eso en Dios? Buscando del Señor, pidiéndole a Él. Señor, ¿en qué me has llamado a servir? Necesito servirte, quiero servirte. Él va a empezar a poner algo en tu persona y te lo va a revelar en la iglesia. A través de un hermano, a través del mismo pastor, se va a poner en la iglesia y va a decir, uy, fulano de tal, ha crecido tanto, ha madurado tanto, que es tiempo de que empiece a servir en algo. John, necesito que me empieces a abrir y cerrar el servicio en oración. Cierra la alabanza, abre la alabanza, recoge los diezmos, recoge las ofrendas y te vas desarrollando. Esa es la intención de Cristo en el ministerio. No sé si van acá. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 22, Marisa. Miren esto, otro ejemplo, escuchen esto, otro ejemplo de servicio en la iglesia. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué dice? El cuerpo de Cristo no es un solo miembro. Vamos a verlo de esta manera. Esta iglesia donde nosotros nos reunimos, escuchen esto, es una parte del cuerpo espiritual de Cristo, pero como iglesia local es un cuerpo. Entonces, se trata de que no es uno solo en el cuerpo. ¿Qué dice? Sino que muchos, varios miembros en el cuerpo. Amén. Dentro de esta iglesia local está el pastor principal, después le sigue el copastor, después le siguen los diáconos, después le siguen ancianos, después le siguen, no sé, vamos a decir la palabra, ujieres, después le siguen las hermanas que sirven, las que oran, las que recogen las ofrendas, o no sé si están acá, las que cantan o los que cantan.
Están todas esas personas. El que sirve en los controles es una parte del cuerpo. Amén. Los que traen exhortación, los que enseñan a los niños, los que traen un devocional, una exhortación, los que tienen una revelación, los que tienen un salmo, los que quieren cantar, tienen una parte esencial en el cuerpo. Amén. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque para operarlos, para operarlos tienes que saber cuál es tu medida de fe. No puedes operar más allá de lo que Dios te ha llamado, porque vas a fracasar o fracasamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Marisa? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Que dice, si el pie mío dice, yo no quiero ser el pie, quiero ser la mano, entonces dice, ya no eres del cuerpo, porque estás operando fuera de la fe o el lugar en donde Dios te llamó a servir. ¿Verdad? ¿Están acá? Por ejemplo, el que tiene el don de batería, si Dios te llamó a tocar en su iglesia para servicio del cuerpo de Cristo la batería, ¿por qué quieres operar en tocar otra cosa? ¿Por qué quieres operar en tocar o predicar o servir otra cosa? Te estás poniendo una carga que el Señor no te ha puesto. Y toda carga que te pones tú mismo, que el Señor no te ha puesto, o la pone alguien en la iglesia que el Señor no la ha puesto, para ti no es algo que vas a hacer con amor. Lo vas a hacer porque simplemente te sientes comprometido, te sientes cargado y dices, lo tengo que hacer, imagínate tú. No sé si están acá. Por eso no se pueden poner cargas a las personas que no puedan llevar. Tienes que conocer cuál es el lugar donde Dios te ha llamado. ¿Sigue, Marisa? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Escucha, ahora si mi oreja dice, ya no soy de aquí de la oreja, ahora quiero ser un ojo. Oye, eso es terrible, porque una oreja no se parece a un ojo. Eso es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sigue, Marisa? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todos quieren ser predicadores, ¿en dónde quedan los demás? Si todos quieren ser los que tocan la batería, ¿en dónde quedan los demás? Si todos quieren ser los que sirven por ahí atrás, ¿en dónde quedan los demás? Que dice, ya no eres del cuerpo de Cristo si esta es la condición en la iglesia. ¿Sí? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Escucha. Dice, Dios ha colocado cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo en la iglesia como Él quiso. Tú puedes decir, oh Dios, ¿por qué me hiciste la oreja aquí? Mejor me la hubiera hecho más arriba. O me la hubiera hecho más abajo. O me hubiera hecho el cuello más largo o más pequeño. No sé, me hubiera hecho más bonita, más bonito. Dios te hizo como Él quiso. Y puso los miembros en tu cuerpo como Él pensó que eran bien hechos. Así es en la iglesia, cuando Él coloca a los miembros en la iglesia para servir a Cristo. Amén. Marisa. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, el ejemplo es lo siguiente. Escucha esto. Si tú fueras nada más cabeza, qué terrible tú te vieras, ¿eh? Si la iglesia nada más fuera cabeza, qué terrible se ve la iglesia. No sé si van acá. Amén. Igual que los que hacen ejercicio. Ahora cuando hacía ejercicio, estaba para arriba así, para abajo así. Terrible, un cuerpo deformado. Amén. Así es la iglesia, amados míos. Amén. La iglesia no puede estar deformada. Cada uno tiene un lugar y tiene una posición en la iglesia para crecer, porque Dios lo puso así. ¿Sigue, Marisa? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Ahora, escucha esto, ni el ojo puede decirle a la mano, yo no te necesito porque yo veo todo. Mira el ejemplo, mira el memo este. Escucha esto. El ojo no puede decirle a la mano, yo no te necesito porque yo lo veo todo. La mano le va a decir, sí, pero cuando te pica el ojo, ¿quién te rasca? Esa es la idea del cuerpo. Esa es la idea del cuerpo de Cristo, amados míos. El ojo no puede decir, no necesito la mano. ¿Sigue, Marisa? No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los mismos del cuerpo que parecen más débiles. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles. ¿Sí? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Quizás en la iglesia, lo voy a ejemplificar así de esta manera, quizás en la iglesia yo soy los ojos, ejemplificando, usando un ejemplo humano. Yo soy los ojos, pero tú eres la mano. Yo no puedo decir que no te necesito
Porque nos debemos los unos a los otros. Yo veo, sí, discierno, entiendo, te predico, te enseño, pero cuando necesito una mano, tú me la das. Porque has crecido, has sido instruido en el Señor. A ver cómo el apóstol Pablo lo dice más adelante. Los que enseñan a los demás, los que son enseñados, hagan partícipe de toda buena obra a quienes los enseñan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, vosotros sois miembros de Cristo. Y dice, ¿y qué dice? Miembros cada uno de vosotros en particular. O sea, nos debemos los unos a los otros. Yo no soy más importante que tú no eres más importante que yo. Amén. Todos somos uno solo en Cristo, aunque tenemos diferentes funciones. ¿Sí? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Escucha, noten cuál es el orden. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Escucha, los que sanan, los que ayudan. Hay personas que no tienen el don ni de predicar, ni de enseñar, ni de sanar, pero tienen el don de ayudar a los demás en la iglesia. ¿Son menos importantes? No, son más importantes que los que más importantes parecen ser. Maris. Los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Dice, noten lo siguiente porque tienes que entender de que eso va con una pregunta. ¿Amén? La intención cuando lo lees ahí, mi hermana, tiene que ser con una pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hablan en lenguas? Dice, no, en ninguna manera. ¿Sigue, Marisa? Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es el camino del amor. El camino más excelente que el apóstol Pablo va a enseñar en el capítulo 13 es el camino del amor. Dice, no todos son apóstoles. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque todavía los apóstoles de Cristo estaban vivos. No todos son apóstoles. Los profetas que habían en la iglesia en aquel entonces para cerrar el canon de la Biblia cuando el canon fue cerrado. Dice, no todos profetizan. No todos hablan en lenguas. No todos tienen la misma función. En otras palabras, no todos tienen la misma función. Pero nos debemos los unos a los otros. Dice, procuren todos los dones en las iglesias, procúrenlo, pero por sobre todas las cosas les enseño un mejor camino, el camino del amor. Si podemos tener eso presente en nosotros, el cuerpo de Cristo crecerá y edificará saludablemente en el Señor. Amén. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Acuérdense que la iglesia, cuando venimos a la iglesia, es para aprender la palabra, no es para crearte emociones. Las emociones no funcionan en la iglesia. Amén. Si tú no eres enseñado en la palabra. ¿Por qué? Usted necesita saber lo que dice la Biblia con respecto a su vida, la vida de Cristo, la vida de todos nosotros. Amén. Marisa. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escucha esto. Él mismo hizo que dentro de la iglesia funcionaran 5 ministerios importantes. Escucha esto, 5 ministerios importantes. ¿Y qué dice? ¿Para qué los hizo? Marisa. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Queriendo decir que cada persona que es o está introducido en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo espiritual y localmente como iglesia, Dios te hizo santo y te introdujo en la iglesia para que tú fueses perfeccionado. ¿Qué cosa es la palabra perfeccionado? Para que tú fueses crecido, para que tú fueses maduro, para la obra del ministerio. ¿Por qué la obra del ministerio? Porque tú dices, bueno, yo nada más estoy sentado en la silla aquí y no hago nada. El hecho de simplemente estar sentado en la silla, estás haciendo bastante. Porque estás presente, estás contribuyendo con tu presencia. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Estás acá en la iglesia, contribuyes con tu presencia. En el momento que haya necesidad de que tú sirvas en algo, estás ahí para servir. Como lo vengo diciendo desde el principio, contribuyes con tus diezmos, con tus ofrendas. Eso es servicio a Cristo, no a los hombres.
Cuando servimos en la iglesia no servimos a los hombres, servimos a Cristo. ¿Sigue, Marisa? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento, de toda doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Escucha esto, para que unidos en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, ¿sí? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. La cabeza es Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué cosa es bien concertado? Que cada uno sepa el lugar que le pertenece en la iglesia y no opere fuera de su posición pastoral o de su posición de servicio o su posición de profecía, de don, de discernimiento, de lo que Dios le haya dado, no opere fuera de ello. Eso es una persona bien concertada en el cuerpo de Cristo. Dice, ¿qué dice? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, unido entre sí. No es que tú eres independiente, tú no eres independiente, tú no eres indispensable, porque hay personas que se lo creen, personas que piensan que sin ellos la iglesia no funciona. No. Tú eres parte de un cuerpo de Cristo. Si te sales de ahí, dice, ya no eres del cuerpo. Si quieres operar fuera de eso o no quieres servir porque piensas que tu servicio es indispensable, ya no eres del cuerpo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí, Marisa? Según la actividad propia de cada miembro. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Queriendo decir, ¿por qué es importante saber cuál es la posición en la que Dios me llamó a servir? Porque en la medida que tú sirves en la posición en la que Dios te llamó, ahí vas a ir creciendo. Pero tiene que estar bien concertado. No puedes decir, yo no quiero servir aquí, quiero servir allá. Porque hay personas que lo hacen. No quiero servir aquí, quiero servir en esto. Y no saben ni en qué lugar Dios los ha llamado a servir. ¿Están acá? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay oración. No hay esa búsqueda con el Señor. Señor, renueva mi mente, ayúdame a comprender cuál es tu voluntad. ¿Por qué comprender cuál es su voluntad? No es para cualquier tontería que te pasa por la mente. Es para el servicio de la iglesia, la renovación de la mente. Una persona que no se renueve constantemente en lo que es el servicio de la obra no puede comprender cuál es su voluntad dentro de la iglesia. Amén. Es lo que enseña el apóstol Pablo. Gálatas, otro ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 3 al 6, otro ejemplo de servicio. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué les vengo diciendo? La persona que se cree ser algo en la iglesia. Yo me creo el pastor y si no funciona conmigo, no funciona con nadie. Dice, a sí mismo te estás engañando. El que canta, el que toca. Dice, no voy a tocar porque yo soy el que toca y si no toco yo no funciona. Te estás engañando. Dice, si te crees ser algo en la iglesia, no siendo nada, dice, te engañas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque la persona que tenga ese tipo de actitud en la iglesia es un arrogante, es un orgulloso. Y el amor de Dios no está en él. No edifica la iglesia. Dice que lo que se te dio como don, se te dio para provecho dentro de la iglesia, no fuera de ella. Es lo que no entiende mucha gente. ¿Sí, Marisa? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su propio servicio. Somételo primero a prueba. ¿Sí? Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Entonces tendrá motivo de gloriarse en lo que hace. ¿Sí? Solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice, solo respecto de él mismo y no de otras personas. Cuando yo digo, si no predico no funciona, yo me estoy gloriando en mí y me estoy gloriando en los demás también. Porque debo pensar solamente por mí, no por los demás. Debo pensar que, bueno, si no estoy yo, no voy a funcionar yo en la iglesia, pero otra gente sí va a funcionar. Eso es edificar la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí, parece?
porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, lo que le venía diciendo ahorita, si tú eres enseñado en la palabra, las personas que enseñan en la iglesia, ¿quiénes son estos? Los pastores, los maestros, enseñan en las iglesias. Escucha esto, dice, haz partícipe de toda buena obra o de toda cosa buena a esas personas que te enseñan en la palabra del Señor. Amén. Que otras personas que dicen, porque tienen un ministerio quizás de don de profecía, Dios lo usa en don de profecía. Dicen, no, yo no necesito escuchar la palabra del Señor. Usted está equivocado, usted está errado, porque usted no puede operar en el don de que predica o ejerce la función del maestro de una iglesia. No, porque Dios te usa en profecía y usted dice, no necesito estar sentado hoy, no necesito escuchar la palabra, que sé yo, no sé cuándo. Usted está mal, porque estás operando fuera de la fe que Dios te ha dado. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Tiempo pasado, muchachos, tiempo pasado. Acordaos de los pastores que os predicaron la palabra del Señor, ¿sí? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuidado. Ahora aquí es donde se apoyan muchos falsos maestros para sujetar las ovejas solamente a lo que él enseña y a lo que él dice. El versículo 6, Marisa, ¿qué dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuidado. Noten que la exhortación de escuchar a vuestros pastores, considerar cuál ha sido el resultado de escuchar lo que ellos predican, viene basado en el Señor. No viene basado en una condición de hombre, viene basado en el Señor, porque el versículo 8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces quiere decir que los pastores o maestros que enseñan en la iglesia tienen que enseñar conforme a la doctrina establecida por Jesucristo y los apóstoles, significando de que lo que enseñan los pastores, el reflejo tiene que ser Jesucristo. No puede ser su propio entendimiento, no puede ser su propia doctrina, no puede ser su propia fe. No puede ser de algo que dice que él más o menos cree que entiende o él algo cree que él discierne, porque la Biblia se explica sola. Les hago una pregunta, ¿lo que hemos aprendido hasta ahora lo he explicado yo porque me ha dado la gana o la Biblia sola se ha explicado ella? La Biblia sola se ha explicado ella. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tú tienes que escuchar y ver de un pastor en la iglesia es a la persona de Jesucristo, porque el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No dice los pastores. Los pastores van y vienen y tienen diferentes caracteres, diferentes formas de enseñar, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Amén. Esa es la intención. Ahora, el versículo 15 al 18, Marisa, de ahí mismo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de estos sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No dice que estés amarrados a ellos. Dice, escucha lo que tu pastor te enseña. ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decir tal cosa? Porque muchos dicen, no, Jehová es mi pastor y yo no dejo que nadie me enseñe, solamente el Señor es el que me enseña. Y andas un vaquero solitario. Andas por la fe y no dejas que nadie te instruya en el Señor. Dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque no todos tienen el don en la iglesia de predicar o discernir las escrituras. No ahora. El día que el Señor le esté reinando personalmente acá en la tierra es otra cosa. Todos lo conocerán así directamente. Pero la iglesia fue constituida para eso. Para que haya un pastor, haya un maestro que les enseñe la palabra de Dios. Y tú, con otros dones que tienes, también sirvas a Cristo. Quizás en el don de profecía, en el don de discernimiento de espíritu. Quizás el día de mañana entró un ruso por ahí, Dios le plació usar el que estaba al lado tuyo, que hablaba ruso y otro que interprete, y Dios le dio la salvación. No sé si van entendiendo lo que les estoy diciendo. Amén. Dice, os sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué cosas velan por vuestras almas?
cuando yo voy buscando un mensaje como pastor, y los que me escuchan por acá también, cuando yo voy buscando un mensaje como pastor, para traer a la iglesia un mensaje, ¿quién es el que recibe de ese mensaje? Ustedes. Ya yo sé lo que el Señor me está dando para traer a la iglesia, quiere decir, ya me ministró a mí. Ahora, ¿a quién le toca que le ministre? A ustedes. Entonces, cuando yo doy un mensaje, buscando un mensaje, aunque me ministra a mí, dice, ellos velan por vuestras almas, porque el mensaje que yo te traiga o te puede condenar o te puede salvar, o te puede dejar sin fruto como te puede dar fruto. Eso es velar por tu alma. Como también en mis oraciones, en mi intimidad con Dios, cuando oro por cada uno de ustedes, en la medida que me acuerdo. No sé si van acá. ¿Sí, Maris? Como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, porque no es provechoso. Hay personas que se quejan de los pastores. Habla muy duro, habla muy fuerte, habla muy rápido, no me gusta cómo predica. No es lo que te gusta, es lo que necesitas. No sé si están acá. Dice, sujetados a ellos, sujétate por amor a Dios, por amor a la obra, por amor al servicio. Dice, sujétate a ellos porque ellos tienen que dar cuenta por ustedes. Dice, para que ellos mismos lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Porque esto no es provechoso. Una persona que se queja del pastor, el pastor aquí, el pastor allá, o esto, lo otro, dice, eso no es provechoso. No edifica a la iglesia. Ni te edifica a ti, ni edifica a la iglesia, ni edifica al que te escucha. Al contrario, estás enfermo o estás enferma en el corazón. Amén. Y Dios tiene que limpiar esas cosas. Hasta el 18, Marisa, ¿verdad? ¿Sí? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora, el apóstol Pablo, con humildad, apóstol de apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol, él lo dijo, yo soy apóstol, no conocí a Cristo, no vi a Cristo, no soy yo apóstol. Él dice lo siguiente, mire lo que dice él, con humildad, oren por nosotros, porque tenemos buena conciencia en que deseamos conducirnos bien en todo. ¿Qué es eso? Humildad en reconocer posición dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes necesitan de la oración del pastor como el pastor también necesita de la oración de ustedes. Eso es humildad. Eso es reconocer en el lugar donde te encuentras en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién tiene autoridad para hacerlo? El apóstol Pablo. Si él mismo es el que anda predicando de lo que estamos enseñando o lo que enseñamos hoy acá en la iglesia. De que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto que el que deba de tener, sino que con cordura pensemos de acuerdo a la medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. De esta manera, el cuerpo de Cristo puede crecer rápido y saludablemente. ¿Cuánto dicen amén? He visto congregaciones, he visto iglesias que están muy gordas, pero tienen un desorden total, increíble. Y Dios no nos ha llamado a crecer así. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si quieres saber en el lugar que Dios te ha llamado a servir dentro del cuerpo de Cristo, usted tiene que orar basado en el servicio de la iglesia. Amén. Si quieres orar por otras cosas, bueno, eso es otra cosa. Pero si quieres saber en qué posición Dios te ha puesto en la iglesia, tienes que orar, Señor, renueva mi mente en el Espíritu para entender cuál es tu voluntad para con la iglesia, para con el servicio de la iglesia.